¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra entrega de Tiempo Industrial. Y le quiero dar un dato porque este va a ser un poco la propuesta del capítulo de hoy. Había 2.417 obras con financiamiento previsto el año pasado, dejando el gobierno Alberto Fernández, y después de 2 meses, iniciando marzo, el nuevo presidente Javier Milei solamente dejó de las 2.417 obras, 300 obras para que se lleven a cabo con el financiamiento. Redujo el 82% de la inversión en la obra pública. Un sacudón enorme, al punto que la provincia del Chaco, en una ingeniería donde el gobierno se va a hacer cargo del capital a través de un préstamo o del financiamiento del Banco del Chaco, y los empresarios van a pagar el 50% de los intereses para llevar adelante obras públicas que eran financiadas antes por la nación y hoy no tienen financiamiento. La pregunta es si los empresarios están de acuerdo con esto. La pregunta es de qué manera, con los 2.500 trabajadores que hoy están dando vuelta, se puede volver a llegar, aunque más no sea, a 7.000, 8.000 y no los 10 o 12.000 trabajadores que había el año pasado registrados. Este es el tema, esta es la situación. En función de esto, vamos a conversar con el secretario general de la UOCRA, Delegación Chaco, Ariel Ledesma, y con Mateo Aleman, empresario de la construcción, para saber un poco, primero, digamos, la óptica, en general, la interpretación. A esto ni siquiera vamos a tocar la inflación, la devaluación, lo que se viene, en fin, sino nada más que pensar cómo se puede recuperar el estado de situación del año pasado y, aunque más no sea, pensar en una ingeniería nueva, financiera por supuesto, para que se lleven adelante obras que son necesarias e incluso el mantenimiento de otras obras. Esto me parece que es fundamental. Ariel, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, Tonino, y como siempre, gracias por la invitación a tu programa. Mateo, ¿cómo te va? Gracias por venir. Buenos días, Tonino, y agradecido como siempre a tu entera disposición. Bueno, más o menos la cifra que tiré, 2.417 obras tenían su financiamiento en todo el país. Incluso ni se sabe qué pasa con el segundo puente, ni se sabe qué pasa con los gasoductos del norte y Néstor Kirchner. Pero independientemente de esas mega obras, las hidroeléctricas del sur, que estaban financiadas por China y dejaron todo parado y los chinos se retiraron. ¿Cómo ven ustedes, Mateo, sobre todo el tema empresario? Hay que decirle a la gente que el empresario invierte, pero quiere ganar plata. O sea, para ser solidario y para ser social, está el Estado, no está un empresario para financiar socialmente obras. El empresario invierte, se arriesga, quiere ganar plata, como corresponde. El mercado, ese mercado que Milei entendió que no existe, o sea, hizo un intervencionismo, si se quiere, algo que
supuestamente los libertarios no quieren. Al achicar la obra pública 82%, intervino en el mercado por parte del Estado. Esto es más o menos como una situación comunista. Es mi interpretación. ¿Cómo lo ve, Mateo? Bueno, difícil, creo que has hecho una excelente introducción, ¿no? La verdad que se hace muy difícil esto de tratar de consolidar un espacio empresarial con los trabajadores en estos periodos cíclicos que tiene la construcción en sus distintas formalidades, ¿no? Claro. Tanto en la obra pública como en lo privado, digamos, todo está entrelazado, no es que existe la obra pública y está por un bárbaro lado, lo privado. La verdad que en este contexto, digamos, los trabajadores no tienen una identificación de obra pública o privada, son trabajadores de la construcción. Y la verdad que se ha caído absolutamente todo, que ya se había caído antes y antes de antes y antes de antes de antes, o de mucho antes. Claro. Entonces digo, hay un panorama que es muy difícil consolidar un empresario nacional, un empresario regional, un empresario provincial en materia de la construcción con sus trabajadores, en algo que constantemente se te da y se te quita, se te da y se te quita. Nadie puede consolidarse económicamente ni laboralmente, porque también existe este tema de los trabajadores. Un trabajador que tenga en la construcción 1 año, 2 años, 3 años, recién se está consolidando en su saber, en su conocimiento, en su oficio. Recién está adquiriendo experiencia. Recién está teniendo oficio que después lo adquiere y después no lo puede seguir desempeñando. Se corta la obra y es un trabajador que prácticamente queda a la deriva. O se va a cortar pasto, que muchas veces lo identificamos, o busca changa, o en el peor de los casos muchas veces termina mal. Que esta también es una realidad en términos sociales, lo que significa tener en 6 meses, en 1 año, en 2 años, 10.000 puestos de trabajo a no tenerlo. ¿Se entiende? En 1 año, en 2 años hemos tenido 10.000 puestos de trabajo a no tenerlo. La verdad que es una posición social realmente muy traumática en esta, donde evidentemente lo que es más perjudicado son los laborantes, porque el empresario de alguna u otra manera se va a, producto de esto que has planteado, que ha vivido de sus utilidades, de lo que pudo ganar, a veces muy poco y a veces le fue bastante bien, se pudo consolidar en equipamiento, en alguna vivienda, en algún terrenito. Entonces la va a pelear seguramente, porque además estamos acostumbrados a esta historia cíclica. Pero la verdad que es preocupante en una mirada histórica de la cuestión de cómo hacer para consolidar un empresariado chaqueño en esta materia. Y creo que la construcción es el fiel reflejo de todo lo que significa el empresario chaqueño y regional. Nosotros muchas veces somos, cuando estamos en crisis, los primeros que salimos a dinamizar para salir de la crisis. Ahora, cuando se corta esto, somos los primeros empobrecidos. Somos la punta del barco del empobrecimiento y somos la punta del barco del progreso. Entonces, bueno, ese es el cuadro hasta acá, digamos, de situación que tenemos, con una ausencia total y absoluta. Lo has dicho vos, el 85% de la obra pública está total y absolutamente parada. En la provincia tenemos un cementerio de obra paralizada. Se ha reducido a 1.000, 1.500, seguramente lo va a decir la boca, los trabajadores registrados en este momento. Y estamos en este criterio general de la espera. Nadie sabe muy bien en qué consiste este tema de la espera. Pero si uno habla en el sector, y es la espera. Ya vamos a hablar de ese tema, Mateo, de la provincia del Chaco. Dame tu opinión, Ariel. Bueno, más o menos lo que estaba también ahí comentando Mateo, ¿no es cierto? Y lo que vos dijiste, por ahí la baja, ¿no es cierto? Y el corte extremado en el precipicio, porque estamos parados sobre un precipicio, donde de los dos lados tenemos para caer. Lamentablemente esto es así, en esa posición está hoy el obrero, la construcción, porque no tiene salida, y no tiene salida laboral. Por ahí siempre decimos, ¿no es cierto? Bueno, va a ser un corte, la casta parece que era el trabajador, porque realmente hoy el castigado es el trabajador, el primer castigado fue el trabajador, aquel que se levanta temprano, vuelve tarde a su casa, ¿no es cierto?
donde no tenía, no le dieron nada, le cortaron drásticamente el trabajo y no tenía opción a otra cosa. Entonces estamos realmente en una cuestión muy compleja, muy complicada, donde ya hoy los trabajadores ya empezaron a no cobrar más el fondo de cese laboral, a bajar un poco los recursos a aquel que trabajó más de 8 meses, ¿no es cierto? Entonces está mirando a ver qué hacer, y cuando sale, porque todo el mundo hizo lo mismo, salieron y lo primero que hicieron es armaron una parrilla y comprar caja de pollo y a vender pollo en la calle. Lo segundo, a comprar máquina de cortar pasto para cortar pasto. Que tenemos ahí otro grave problema. Antes, en la época de Macri, teníamos para cortar el pasto. Hoy la gente tiene el pasto largo y no la corta. No lo corta el pasto. Entonces tenemos otro gran problema, porque la gente que antes no contrataba Cambio de no cultivo tiene... para el dengue y demás. Todo, hierba, ¿no? todo lo que viene, ¿no es cierto?, con eso. Y entonces estamos realmente muy complicados, y ahí lo que decía por ahí Mateo, la cuestión del aprendizaje que va llevando uno en la obra, la cuestión del poder adquisitivo que va adquiriendo el trabajador, hoy lo empieza a perder. Y es el gran problema que estamos teniendo, que empiezan a vender, aquel que alquilaba vuelve a la casa de su padre o de su suegra, o a donde pueda ir a vivir, a donde no tenga que gastar, ¿no es cierto? Aquellos que tenían 2 motos tienen que vender una moto, y empezar a hacer eso, y empiezan a hacer eso para poder... hoy tienen que llevar el plato de comida a su casa, y no hay otra salida. Con respecto a la cantidad de trabajadores acá en la provincia, tenemos menos de 1000 trabajadores, porque nos toman 10 y nos echan 20, entonces seguimos bajando la cantidad de trabajadores. Tenemos algunas obras privadas por ahí que se están levantando, que están en un proceso de ver, que por ejemplo el de los paneles solares, que son obras muy importantes, donde va a haber mucha mano de obra, de los cuales se van a hacer 6 acá en la provincia, entre 6 y 8 se van a hacer en la provincia. Si dan resultados, están haciendo como prueba, digamos, la de Pampa del Infierno, que es una de las más grandes de Sudamérica. Entonces eso es importante, y estamos mirando ahí a ver, y también ahí viendo que dé resultado eso, para empezar a adquirir, ¿no es cierto?, por lo menos en el interior, empezar a tener esa mano de obra. Y con respecto acá en la capital, digamos, bueno, estamos trabajando a ver con los emprendimientos privados para que también empiecen a movilizarse. Pero hay un problema donde las empresas están todas endeudadas, tienen un grave problema, donde lo venimos sintiendo de octubre del año pasado. ¿Por qué lo venimos sintiendo? Porque empezamos a tener los despidos en los trabajadores, entonces nosotros automáticamente nos damos cuenta, esto va de la mano, digamos, si al empresario le va bien, al obrero le va bien, y así tiene que ser, porque de esa forma se convive, de esa forma se trabaja. Nosotros, por eso es importante el sindicato, ¿no es cierto?, que esté en esto, porque es el mediador, el que está charlando con uno, con otro lado, y vamos viendo y vamos poniendo en la balanza, porque acá, a ver si hacemos algo para que le vaya bien a un grupo y al otro le va mal, creo que estamos en el camino equivocado, es lo peor que nos puede llegar a pasar. Y pienso que este tipo de política va para eso, va para hacerle el bien a alguien o a algunos, y a la mayoría hacerle mal. Y esto con el tiempo lo vamos a ver. Lo que siempre decimos y lo que siempre queremos, sabemos, tenemos 4 años de presidente, 4 años que vamos a estar hablando y peleando y luchando para sobrevivir, y también, ver la forma y la manera, digamos, que podamos llegar a esos 4 años y que podamos llegar bien y sano, porque ese es otro gran problema. El trabajador, lamentablemente el trabajador sin trabajo empieza a tener un gran problema de salud, y eso lo estamos viendo. Hoy nosotros tenemos nuestra obra social, ¿no es cierto?, donde estamos viendo muchos trabajadores que netamente sanos hoy se están atendiendo con un psicólogo, con el cardiólogo, problemas de corazón, un montón de cuestiones que te va a llevar el encerramiento, en la lógica esta de no conseguir trabajo y no saber qué hacer. Así que realmente estamos pasando muy mal en toda la Argentina. Hay algo que incluso me parece que todavía es como si fuera una especie de tabú, porque no se habla mucho, porque no tienen el coraje los gobernantes de abordar este tema y tratar, incluso los gobernadores, hoy están reunidos en Salta, en los gobernadores del Norte Grande, buscando financiamiento para obras. En eso hay una esperanza, como vos dijiste,
en Leandro Esdero que encuentre el atajo para resolver este tema. Pero hay un tema que es muy misterioso, es como un acertijo que no se toca, que es la gente ya adulta en la actividad, los obreros adultos ya, no se desvían, o sea, harán changuita, en fin, pero la juventud que entró a trabajar cuando había una explosión en la construcción, por ahí ven que aquellos que tienen 40, 50 años y que trabajaron ya 10, 20 años, dicen, yo me rompí el lomo y resulta que no encuentro salida, no encuentro progreso. ¿Y en qué piensan? Y en la droga, en la venta de droga. Y así se arman una cosa, digo yo, que es tabú porque no se quiere hablar, no se quiere hablar. Esto es lo mismo que la salud mental, de lo que vos te estabas refiriendo. Es decir, yo creo que el modelo de Milei está bien orientado, no es ningún improvisado, es un proyecto en Latinoamérica que incluso está perfectamente orientado por Estados Unidos, o sea, aquí hay dos modelos de vida, dos modelos filosóficos. Ese modelo extractivo y que deja perfectamente a destruir la clase media y a destruir la educación incluso, y el modelo que supone que se basa en la educación para progresar y hacer fuerte a una clase media como la tuvo en su momento la Argentina. A mí me parece que estos son los temas fundamentales que se tienen que animar los políticos a abordar. No importa si es libertario o lo que sea, porque acá en un momento determinado, aquí hay que pensar que puede llegar a haber una explosión social, digamos, un estallido social. Convengamos que la gente está mirando mucho. ¿Cómo va a costar 4 o 5 mil pesos un kilo de lechuga? Estamos todos locos, igual que cuesta un kilo de asado. Eso es imposible. Entonces, alguien acá está haciendo la diferencia, que no es precisamente aquellos que tienen conceptualmente el progreso como fin de vida. Digamos, yo les dejo, me voy a ir a la pausa, yo les dejo un tema, digamos, que me parece que es fundamental. ¿Cómo se hace para que, porque el presidente, y ojalá que esté en los 4 años, digamos, que no pase institucionalmente ningún acontecimiento? Por ahí algunos extremistas hablan de una asamblea legislativa para elegir nuevo presidente, tal. O sea, esto no tiene que ocurrir. El año que viene hay elecciones. Bueno, que el pueblo castiga al que hizo mal las cosas y premia al que hizo bien las cosas. En función de eso, el presidente convocó a mayo en Córdoba a un acuerdo político, social, económico, en fin. Antes que ocurra eso, o si ocurre o no ocurre, yo no creo que se firme nada, pero soy escéptico totalmente. La pregunta es cómo hacemos para ir recuperando espacio en lo que tenemos, digamos, en lo que podemos, no pensar. Es bueno tener esperanza, pero como dijo Ortega y Gasset, argentino a las cosas, digamos, a los hechos. Les dejo esa impronta, me voy a la pausa y a la vuelta me gustaría a ver qué harían ustedes, qué haría el empresariado y qué harían los trabajadores para decir, bueno, acá está la zanahoria, acá está para empezar a hacer obra, buscar el financiamiento. Yo no sé el tema del Banco del Chaco, si a ustedes
Eso también me gustaría conocer tu opinión. Perfecto. Porque si bien entendí el proyecto, el gobierno se va a hacer cargo de financiar las obras, pero los intereses lo paga la mitad el gobierno y lo paga la mitad el empresariado. Bueno, el empresariado no tendría que pagar nada, pero bueno, más vale pájaro en mano que 100 volando. Pasa por esto. Director, la pausa. Tiempo Industrial, acompañando al Chaco que trabaja.